El 26 de mayo de 1911, un grupo de revolucionarios mexicanos asaltó el tren de Veracruz. Su objetivo era nada menos que secuestrar al dictador Porfirio Díaz. Depuesto el día anterior, Díaz intentaba huir de México con sus más allegados. El único que logró huir fue Porfirio Díaz. A los pocos meses recaló en España. Durante más de 30 años, Díaz había gobernado el país con mano durísima, apoyado por una minoría oligárquica y por Estados Unidos. La expropiación de tierras a las comunidades indígenas y el aplastamiento de todo conato opositor condujeron al surgimiento de grupos revolucionarios armados. En 1910, la decisión de Porfirio Díaz de ser reelecto nuevamente incrementó la espiral de violencia. El liberal Francisco Madero se puso al frente del movimiento revolucionario. Madero era tan firme partidario de la democracia como vacilante ante los latifundistas que se oponían al reparto de tierras. Los campesinos, que constituían la base social de la revolución y reclamaban tierra y libertad, buscaron nuevos líderes. En el norte, Pancho Villa, y en el sur, Emiliano Zapata. Ayudado por Villa y Zapata, Madero logró derrocar a Porfirio Díaz y en 1911 ser elegido presidente. La tranquilidad volvió a México, pero por poco tiempo. La reforma agraria era una promesa que no se cumplía. Decepcionado de Madero, Zapata volvió a alzarse y comenzó a repartir las tierras. El ejército, formado para estar al servicio de los terratenientes, procedió a la represión más sanguinaria. Madero se vio acorralado entre dos fuegos. En febrero de 1913, un grupo derechista derrocó a Madero, al que consideraba muy blando con los campesinos, y al poco tiempo lo asesinó. Victoriano Huerta se hizo con el poder e incrementó la represión. Venustiano Carranza ocupó el lugar de Madero, pero asoció con más énfasis las banderas de la democracia y la reforma agraria. En el verano siguiente, los revolucionarios tomaron la Ciudad de México. En 1915, Carranza asumió la presidencia del país. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. De 81 kilómetros, el canal unió el Atlántico con el Pacífico. La nueva vía, cuya construcción costó 365 millones de dólares, evitaba bordear el Cabo de Hornos en el extremo patagónico. La distancia entre Nueva York y San Francisco se redujo en más de 14.000 kilómetros. Fue el triunfo de la técnica, pero también de la expansión norteamericana. Estados Unidos se quedó con el control económico y militar del canal. La consigna de América para los americanos comenzaba a ser oída con inquietud e ironía. Entre el 13 y el 30 de julio de 1930 se disputó en Montevideo la primera Copa Mundial de Fútbol. Participaron de la competencia 13 selecciones, 4 europeas y 9 americanas. Se agruparon los conjuntos en 4 zonas, una de ellas con 4 participantes y las otras con 3. Clasificaba el primero de cada una y luego se disputaban las semifinales y las finales. Argentina fue imbatible hasta llegar a la final. Venció a Francia, México y Chile en la primera rueda y a Estados Unidos en la semifinal. Pero en el último partido cayó ante Uruguay por 4-2, luego de ir ganando 2-1 en el primer tiempo. Aquel día la Argentina formó con Botazo, De la Torre, Paternoster, J. Evaristo, Monti, Suárez, Peusele, Baralo, Estabile, Ferreira y M. Evaristo. En el Estadio Centenario hubo 10.000 argentinos que presenciaron en silencio el festejo de los uruguayos.
1932 comenzó la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay. El móvil era el control del petróleo del Chaco Boreal. La empresa norteamericana Standard Oil poseía numerosas concesiones en el sur de Bolivia y le interesaba conseguir una salida al mar. La Union Oil Company, subsidiaria de la Shell, tenía concesiones en Paraguay. La rivalidad entre estos intereses estimuló la guerra. La Guerra del Chaco arrojó un saldo de 100.000 muertos. La paz definitiva se firmó en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. El Chaco Boreal fue partido entre Paraguay y Bolivia. En 1937, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz por su mediación en la Guerra del Chaco. En 1945, poco antes de que terminase la guerra, falleció el presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el creador del llamado New Deal. Desde el crack de 1929, la economía norteamericana seguía envuelta en la crisis. El New Deal impulsó el proteccionismo estatal y puso fin a la depresión. Generosos créditos y un plan de grandes obras públicas redujeron la desocupación. El New Deal fijó un salario mínimo y promovió la conciliación entre obreros y patrones. El pueblo de Estados Unidos reconoció en Roosevelt al artífice de la supremacía mundial norteamericana.